Hola, esta es la ayudantía 2 de Física 120 de la semana del 27 de abril al 1 de mayo. Mi nombre es Fernando Pabst, ahí les dejo mi correo que pueden escribirme para cualquier consulta y a continuación vamos a resolver el problema 1.1 y 1.2 de la ayudantía 2, donde encontraremos la carga encerrada dentro de una esfera con carga uniforme y con una carga distribuida según una función de densidad. Para comenzar, el problema 1 dice, un cuerpo esférico aislante de radio R tiene una carga más Q positiva distribuida uniformemente en todo su volumen. Y nos preguntan entonces, encuentra la densidad de carga volumétrica ρ. ¿Y en qué unidades se expresa la densidad volumétrica de carga? Encuentre la carga contenida en la región central de radio R medios de esta esfera. Esto es decir, desde el centro hacia el radio R igual R medios. Luego considere una superficie esférica imaginaria concéntrica a la esfera, pero de radio R menor que R mayor. Calcule la carga encerrada dentro de esta esfera imaginaria. Y por último, considere una superficie esférica imaginaria concéntrica a la esfera de radio R mayor que el radio de la esfera. Calcular la carga encerrada dentro de esta esfera imaginaria. Bueno, comenzamos con la parte A y dice, encuentra la densidad de carga volumétrica ρ y en qué unidades se expresa la densidad de carga volumétrica. Primero vamos a hacer uso de los dibujos que entrega la ayudantía y de algunas ecuaciones que nos entrega. En este caso, como hemos visto en las ayudantías anteriores, nosotros podemos saber que la carga de una línea, por ejemplo, que tiene carga, su densidad va a ser lineal. Es decir, que la carga va a ser igual al lambda por la longitud del cable. Si tuviéramos un sigma o una densidad de superficie, tendríamos que la carga encerrada es igual a la integral del sigma por el área que estamos considerando para el sigma. Y en este caso, como tenemos un volumen que es en 3 dimensiones, vamos a trabajar con la integral de ρ, que es la densidad volumétrica, por el volumen que estamos recorriendo. Entonces tenemos que la carga encerrada va a ser la carga total, igual a más Q por el enunciado, y esto es igual a la integral de ρ por el diferencial de volumen. Por lo tanto, nosotros podemos tener que, como ρ es una constante, podemos quitarla de la integral, y nos va a quedar que Q es igual a ρ por la integral del volumen. Y afortunadamente nosotros conocemos el volumen de una esfera. Entonces, para calcular el ρ basta con despejar carga partido en volumen, lo que nos queda que es la carga total más Q, y el volumen es 4/3 pi por R al cubo, que es el volumen de una esfera. Esto lo podemos hacer porque el ρ no depende del volumen, solo va a ser un número constante. Entonces lo podemos sacar de la integral. Ahora nos preguntan cuáles son las unidades. Entonces, si nosotros trabajamos con todas las unidades acá, nos queda que la carga está en coulomb, 4/3 de un número real, pi es un número irracional, pero un número, y R al cubo tiene unidades de metro al cubo, porque estamos hablando en volumen. Entonces ahora nos queda cuál es ρ, eliminando los que no nos sirven y sacando las letras, nos queda que ρ se mide en carga partido en metro cúbico, que es lógico de esperar porque es una densidad volumétrica de carga. Es decir, estamos tomando la carga que usa cada pedacito del volumen de la esfera. Ahora dice, encuentre la carga contenida en una región central de radio R medio de la esfera. Entonces, para trabajar vamos a tener que definir el volumen en función de las coordenadas espaciales, en este caso, x, y, z. Pero ¿será conveniente usar estas coordenadas? Dado que tenemos una esfera, nos conviene trabajar en coordenadas esféricas. Entonces vamos a trabajar en este caso con las variables el radio, que va a salir desde el centro de la esfera, el ángulo θ, que va a ser el que sale desde esta circunferencia hacia arriba, y el ángulo φ, que va a ser el que va a rotar en torno a este eje punteado acá. Y si queremos imaginarlo, para que sea más fácil, tenemos que tomar como si la esfera fuera una cebolla. Entonces nosotros podemos ver que cada segmento de esfera tiene un diferencial de ancho dr. Y nosotros sabemos que, dado un r fijo, conocemos el área de una esfera. Entonces al tiro podemos decir que el volumen lo podemos calcular. Entonces, si decimos que cada cascarón de piel de cebolla tiene un radio dr diferencial, un ancho, y un área 4pi por r cuadrado,
entonces su volumen diferencial es el área por el diferencial del radio, porque nos daría el ancho de la capa de cebolla por toda su superficie. Entonces sería 4pi por r cuadrado por dr. Y cada cascarón aporta con su propia carga de Q. Es decir, nosotros vamos a ir recorriendo desde adentro hacia afuera de la cebolla, capa por capa, y cada una de estas capas va a aportar con su propio diferencial de carga, independiente del anterior e independiente del siguiente. Pero como ρ es constante, a medida que tomamos más capas, más externas de la cebolla, estas van a tener un área mayor, porque aumenta el radio. Su volumen siempre va a ser, o sea, su ancho siempre va a ser diferencial de R. Pero como tenemos más área y la densidad es constante, cada cascarón externo aporta más carga porque tiene un diferencial de volumen mayor. Entonces, ahora vamos a ser un poco más rigurosos con las matemáticas y vamos a usar algunas ecuaciones que nos aparecen en la ayudantía. Entonces, tenemos que el diferencial de carga es igual al ρ por la densidad volumétrica, que es lo mismo que calculamos anteriormente para la parte A. Siendo específicos, habíamos dicho que el dB era el área del cascarón esférico por el diferencial del radio. Entonces, expresando esto, tenemos que, vamos a calcular el volumen de esta caluguita para hacer la diferencial. Entonces, sabemos que el ancho que tenemos acá es dr, tal como indica, que sería este. Tenemos ρ, que es un número nomás en este caso. Tenemos r de teta, que sería el arco contenido entre el ángulo 0 y un ángulo de teta. Entonces sería este arco aquí, r de teta, por dr, y ahora nos falta calcular este segmento, que sería r por seno de teta por d phi, y eso es porque es una proyección sobre el plano. Ahora nos toca agrupar y queda dq igual ρ por r al cuadrado, porque tenemos r de teta por r, entonces r cuadrado, seno de teta por d teta, y d phi, y finalmente por dr. Entonces tenemos tres variables a integrar, pero afortunadamente ninguna depende de la otra, por lo que podemos tratarlas como constantes una para la otra. Es decir, podemos separarlo en tres integrales independientes, para la cual vamos a tener que la carga encerrada, en función del radio, va a ser igual al ρ por la integral de las variables r, es decir, de r hasta dr, o sea, dr cuadrado por dr, perdón, por el seno de teta por d teta y por la integral de d phi. Como dije, estos son independientes una de otra, por lo tanto podemos integrar esta integral, multiplicar el resultado por el resultado de esta integral, y por último, por el resultado de esta integral. Entonces, como nosotros estamos recorriendo desde el centro hasta r medios, tenemos que definir los límites de la integral. Por lo tanto, para r vamos a tener que los límites van del 0 a r medios. Para el teta, es decir, el ángulo que va desde el centro hacia arriba, vamos a calcular solo pi. Vamos a hacer, por lo tanto nos va a quedar una semicircunferencia, y esa la vamos a rotar sobre el ángulo phi, vamos a rotarla dos veces. Entonces, integrando esto nos va a quedar que la parte de r va a ser r al cubo partido en 3, más la integral de seno de 0 a pi es 2, y la integral de phi es, perdón, la integral de d phi es phi, por lo tanto, evaluando entre 2pi y 0, nos queda 2pi. Entonces, tomamos esto, lo agrupamos, y lo evaluamos también en r igual r medios. Entonces, nos queda ρ por r partido en 2 al cubo, sería r al cubo partido en 24, perdón, en 8, y por 3, 24, más 2 por 2, 4 por pi. Entonces esto nos queda que es ρ por pi por r al cubo partido en 6. Y si comparamos con la carga anterior, nos queda que la carga total es igual a 8 veces la carga que contenía hasta R medios. Esto quiere decir que a pesar de que nosotros estamos conteniendo hasta el radio R igual R medio de la esfera, no estamos calculando la mitad del volumen, ya que el radio de 0 hasta R medios contiene menor volumen que el volumen que hay desde R medios hacia R. Eso, si no entienden, yo les recomiendo que lo calculen, desarrollen la integral que hicimos anteriormente, o evalúen aquí, perdón, o evalúen en esta expresión de dr medios hasta r, para que vean que les va a quedar más que el doble que esto.
Entonces, como nos preguntaban calcular la carga total, nosotros podemos obtener que la carga total es igual a ρ por 4/3 por pi por r cubo, pero la carga encerrada hasta r medios va a ser simplemente ρ por pi por r al cubo partido en 6. Ahora nos toca considerar el problema C. Consideren una superficie imaginaria concéntrica a la esfera, es decir, de radio menor que r, y calcule la carga encerrada dentro de esta esfera imaginaria. Lo que vamos a hacer ahora es usar una expresión anterior para calcular la carga encerrada en función del radio variable r. Y vamos a mantener las variables θ y φ fijas porque ya sabemos que no dependen del radio. Entonces vamos a usar la expresión anterior donde teníamos que la carga encerrada es ρ por la integral de r cuadrado por dr por la integral de seno de θ por dθ por la integral de d phi, perdón. Entonces, como dijimos, los límites de la integral para θ y para phi van a ser los mismos anteriores, y para r vamos a calcular solo la antiderivada, porque vamos a evaluarla después. Entonces, obteniendo el resultado anterior, nos queda que ρ por r al cubo partido en 3 por 4pi. Si esto nos va a dar la expresión genérica para la carga encerrada entre 0 y un r cualquiera. Recuerden, esta hay que evaluarla entre el r mayor y el r igual 0. Entonces, ρ por 4/3 por pi por r cubo es la expresión de la carga genérica siempre que nosotros usemos los límites de la integral. Es decir, esta expresión evaluada en r igual r que nos interese, menos esta expresión evaluada en 0 que es 0. Luego dice, considera una superficie esférica imaginaria concéntrica, pero con r mayor que r. Calcule la carga encerrada dentro de esta esfera imaginaria. Ahora se tomará una esfera imaginaria del radio mayor que la esfera. En este caso, toda la esfera está cargada, toda la esfera cargada está contenido o contenida dentro de la esfera imaginaria. Por lo tanto, nosotros podemos considerar la carga de la esfera como una carga puntual ubicada en el centro de la esfera imaginaria. Como en el enunciado nos dicen que la carga total es Q, no necesariamente debemos usar la integral que calculamos anteriormente. Si gustan, podemos ocupar esta expresión, llevarla en R máximo, pero si se dan cuenta, nos va a quedar el volumen por la densidad, que es igual a la carga total. Entonces, no hay que calcular la esfera, pues se encierra toda la carga R. Por lo tanto, la carga encerrada es simplemente más Q. Ahora vamos a pasar al problema 1.2, donde la densidad de la esfera, de la densidad de carga de la esfera, no es igual para todos los diferenciales de volumen. Y esta va a depender del radio, por lo tanto vamos a tener que operar la integral de manera distinta que como lo hicimos anteriormente. Voy a leer el enunciado que dice: un cuerpo esférico aislante de radio R tiene una densidad de carga variable positiva ρ igual a por r cuadrado. Es decir, que el ρ va a ser una función de r. En el enunciado no dicen nada, pero yo voy a asumir que la letra A es un número constante, un número real cualquiera, y que a medida que nosotros estamos más externos del centro de la esfera, cada capa de cebolla va a tener mayor densidad que la capa anterior, porque la densidad va a aumentar a medida que yo me alejo del centro. En el caso anterior, la densidad era constante, pero yo tenía mayor carga en los cascarones externos porque tenía mayor volumen. En este caso, los volúmenes más externos van a ser aún mayores, porque ahora tengo mayor volumen y mayor densidad para los volúmenes externos. Entonces, vamos a ver las preguntas. Dice, encuentre la carga contenida en la región central de radio R medios, igual que en la parte anterior, pero ahora recuerden, el ρ es distinto y depende del radio. Considera una superficie esférica concéntrica a la esfera, pero de radio R menor que el radio de la esfera. Entonces, calcule la carga encerrada dentro de esta esfera. Y por último, considera una superficie esférica imaginaria concéntrica a la esfera, pero de radio R mayor que R. Y calcule la carga encerrada dentro de esta esfera imaginaria. Entonces, encuentre la carga contenida en la región central de radio R medios de esta esfera. Entonces, ahora, como nos decían, ρ es una función de R,
yo voy a asumir que A es un número constante porque no me dicen lo contrario. Por lo tanto, el ρ debe ser integrado recorriendo el diferencial de R, porque como dije al principio, para cada cascarón esférico, a medida que me alejo del centro, cada uno de esos tiene mayor densidad y aún más carga que el anterior. Entonces, al igual que el caso anterior, cada cascarón tiene un volumen diferencial, y después más aún, como ρ aumenta en función del cuadrado del radio, cada cascarón externo tiene todavía más carga que el anterior. Entonces, usando las expresiones obtenidas anteriormente, tenemos que la carga encerrada es ρ, pero una función de r, por r cuadrado de r, por seno de teta, por d teta, por la integral de phi. Y como dijimos, los límites de teta son de 0 a pi, los límites de phi son de 0 a 2 pi, y en este caso, para la carga encerrada va a ser de 0 a r medios. Entonces, evaluamos la integral, dijimos que este 4pi es el resultado de esta por esto, que es 2 por 2pi, a, que sale de la densidad, que como es un número real yo lo puedo quitar de la integral, y me queda hacer la integral de R4, o sea, R a la cuarta por dr. Esa es una integral fácil, por lo tanto esa me queda R a la quinta partido en 5, y acá están los otros términos, A, 4 y pi. Pero nos toca evaluar esto entre 0 y R medios, es decir, esta expresión la evaluamos en R medios y le restamos la misma expresión evaluada en 0, que es 0. Entonces la carga encerrada hasta R igual a R medios es igual a por 4 quintos por pi por R medios elevado a 5. Entonces si nosotros multiplicamos y desarrollamos los números reales que tenemos acá, nos va a quedar que la carga encerrada es igual a por pi por 1 partido en 40 por R a la quinta, R mayor, porque estamos parados en un radio perteneciente a la esfera, no en una variable, sino que estamos parados en R medios. Por lo tanto, esta es la expresión para la carga del volumen de la esfera contenido entre R igual 0 y R igual R medios. Entonces, ahora nos toca calcular, dice, considere una superficie esférica concéntrica a la esfera, pero de radio R menor que R, es decir, para un radio igual, para el volumen contenido desde el centro hasta un radio cualquiera. Calcule la carga encerrada dentro de esta esfera. Usando los resultados anteriores, tenemos que la carga encerrada es igual a la integral de ρ en función de r por r cuadrado por dr. Y como dijimos, por la integral de seno de teta por d teta por la integral de d phi. Y como estos van de 0 a pi, la integral de seno de 0 a pi es 2, y la integral de phi es phi, evaluado en 2pi menos 0 es 2pi. Y para r solo calculamos la antiderivada. Por lo tanto, nos queda que la carga encerrada de 0 a r es igual a 4 por pi por a por la integral de r a la cuarta por dr, y como dijimos, esta es q encerrado igual a por 4 por pi por r a la quinta partido en 5. Y esta es la expresión para la carga hasta cualquier r menor que r, desde el centro. Es decir, tomar toda la carga desde el centro hasta un r cualquiera. Ahora, por último, queda calcular la parte C, que dice, considere una superficie esférica imaginaria concéntrica a la esfera, pero de radio R mayor que R, y calcule la carga encerrada dentro de esta esfera imaginaria. Antes calculamos hasta un R igual R medios, que contenía el centro de la esfera, pero ahora vamos a calcular hasta cualquier R, y tenemos que evaluarlo para el R máximo, para contener todo el volumen de la esfera. En el problema 1.1, la carga total de la esfera era más Q. En este caso no la conocemos, por lo que debemos recorrer la variable R hasta el R máximo. Entonces, usando las expresiones anteriores, tenemos que la carga encerrada es igual a ρ en función de R por R cuadrado por dr, por la integral de seno de teta por d teta, que es entre 0 y pi es 2, y la integral de d phi, que es phi, y evaluado entre 0 y 2pi me queda 2pi, nos va a dar como resultado que la carga encerrada es 4 por pi por a por la integral de r a la 4 por dr, porque recordamos que ρ de r era a por r cuadrado. Entonces, por el r cuadrado dentro de la integral que ya estaba del volumétrico, del diferencial volumétrico, nos queda r a la 4.
Entonces, resolviendo la integral para R, nos queda que la carga encerrada hasta R es igual a por 4pi por R a la quinta partido en 5. Entonces, si nosotros evaluamos de 0 a R, tenemos que evaluar esta expresión en R y restar el valor en 0. Pero como es 0 por un número, es 0. Entonces, la carga total es la carga encerrada en R igual R, que es igual a la carga total, igual a por 4 quintos por pi por R grande a la quinta. Y esta carga no va a variar mientras nosotros estemos parados afuera de la esfera, ya que la carga que estemos encerrando con una superficie imaginaria mayor que la carga total, no va a encerrar más carga. Por lo menos para este ejercicio donde la única carga existe en la esfera y no en el espacio, digamos. Y bueno, con eso da por terminado la clase. Bueno, muchas gracias. Y eso serían los ejercicios 1.1 y 1.2. Para si quieren estudiar un poquito, yo les recomiendo que utilicen la ley de Gauss, es decir, que encuentren el campo eléctrico para las distribuciones de carga de los problemas 1.1 y 1.2 para las zonas contenidas dentro de la esfera, es decir, R menor que R de la esfera y para R mayor que R de la esfera. Esto les va a ayudar para que ejerciten y para que entiendan también el concepto de la ley de Gauss y cómo nosotros vamos recorriendo la densidad de la carga en función del volumen. Para que revisemos sus resultados, los podemos ver el jueves a las 5:20 en mi horario de consulta, que está en el link del aula. O también pueden hacérmela llegar por correo. Yo lo respondo dentro de un par de horas, si es que no estoy muy ocupado, así que me escriben nomás y no tengo problema en responder a sus consultas. Eso sería todo. Muchas gracias.